Buenas noches a todos. Acá estamos para otra catequesis sobre el sacramento del orden sagrado. La última de nuestras catequesis sobre este tema. Y vamos a terminar repasando lo que el catecismo de la Iglesia Católica llama la gracia del Espíritu Santo, es decir, la gracia propia que viene del Espíritu Santo que acompaña al sacramento del orden sagrado. Pero primero recemos para poner esta pequeña charla en manos de la Virgen, para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en nuestro camino, en nuestra búsqueda. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, de nuevo buenas noches a todos los que están ahí, siguiendo en vivo esta transmisión de Facebook. Gracias a los que están saludando. Les recuerdo, para los que acompañan ahora en Facebook o lo ven después por YouTube, que si les parece que vale la pena difundir estas pequeñas catequesis, pueden suscribirse, pueden darle un like, un compartir, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a terminar entonces con el último tema sobre el sacramento del orden sagrado. Decíamos que el catecismo lo llama la gracia del Espíritu Santo, es decir, esa gracia propia, especial del Espíritu Santo que acompaña el sacramento del orden sagrado. Es decir, que recibimos aquellos que recibimos el orden sagrado. Hagamos una brevísima introducción para recordar de qué estamos hablando o para tratar de entenderlo un poquito mejor. Nosotros sabemos que cuando hablamos de la gracia de Dios, la gracia de Dios se clasifica sobre todo en una doble división. Hay dos clases de gracia, eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Una cosa es la gracia habitual o santificante, que es ese don por el cual somos hechos hijos de Dios, por el cual participamos de la naturaleza divina, como dice San Pedro. Y otras son las gracias actuales, ¿no? El catecismo la llama también gracias especiales, o sea, algunas ayudas particulares, ¿sí?, que Dios va concediendo al cristiano. Y dentro de esas gracias particulares está lo que se llama las gracias de Estado, es decir, aquellas ayudas que nos vienen con la gracia de Dios y que son gracia de Dios, que nos vienen con algunos sacramentos para desempeñar algunas responsabilidades o bien ministerios dentro de la Iglesia. A eso nos referimos al hablar de gracias especiales, gracia de Estado, y de eso vamos a hablar un poquito hoy. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de Estado que el Espíritu Santo concede junto al sacramento del orden a aquellos que recibimos este sacramento? Primero entonces recordamos eso, de qué hablamos cuando hablamos de gracia de Estado. Por otro lado, recordemos que al hablar del sacramento del orden, o mejor dicho, al hablar de aquellos que hemos sido ordenados, ¿no?, porque recibimos este sacramento tan especial, que hemos sido ordenados no solo para ser administradores de los misterios de Dios, porque lo somos, ¿sí?, así lo dice San Pedro en su primera carta, ¿sí?, que estamos llamados a ser buenos, fieles administradores
de la multiforme gracia de Dios. Pero el obispo, el sacerdote, el diácono, no es un simple administrador que comunica la gracia de Dios. ¿Sí? Si bien es eso, ¿sí? Y está llamado a hacerlo fielmente, a comunicar la gracia, a anunciar el Evangelio, pero no se limita a eso nuestra vocación. El sacerdote, el obispo, estamos llamados también a configurarnos con Cristo. Dice así el catecismo en esta parte: sacerdote, maestro y pastor. ¿Qué significa configurarse con Jesús? Bueno, configurarse, ir asumiendo la misma figura, la misma forma, ¿sí? Como dice San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Porque en las cosas humanas esto es distinto. Uno podría decir, por poner un pequeño ejemplo que tal vez nos ayude a entender, que el embajador de un rey habla en nombre de ese rey, pero no tiene por qué parecerse al rey que lo envía, ¿sí? Tendrá que serle fiel, leal, etc. En caso del sacerdote, el sacerdote es como un embajador, un apóstol, un enviado de Jesucristo, que no solamente anuncia el Evangelio en el nombre de Jesús, no solamente es un instrumento para comunicar la gracia de Dios, sino que en sí mismo, en su persona, está llamado a configurarse con Cristo, a asemejarse a Él. Por eso siempre decimos, y me parece importante recordar, que el sacerdote es otro Cristo, o está llamado a ser otro Cristo. ¿Sí? Alter Christus, decimos en latín. En el rito de la ordenación diaconal, por ejemplo, entre tantas oraciones o indicaciones preciosas de la liturgia de la Iglesia Católica, quiero recordar unas palabras que dice el obispo cuando le entrega al diácono recién ordenado, ya ordenado, el libro de los Santos Evangelios, ¿no? El diácono ya está revestido con sus ornamentos diaconales, su túnica, su alba, su estola diaconal, dalmática, normalmente también en la ordenación diaconal. Y el obispo, cuando le entrega el libro del Evangelio, dice estas palabras: recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Y fíjense esto que sigue: esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. Lo digo de vuelta: esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. Me parece que en esta parte de la liturgia de la Iglesia nos ayuda a entender qué significa esto de configurarse con Cristo. ¿Sí? No es solamente leer el Evangelio, sino creerlo, ¿sí? Enseñar lo que uno cree y vivir lo que uno enseña. Entonces no es simplemente transmitir unas palabras de otro, ¿sí? No es simplemente leer, es leer, creer y vivir. A eso estamos llamados como ministros del Evangelio de Jesucristo. Por eso, entonces, volvemos un pasito atrás. La pregunta es: ¿cuál será la gracia propia del Espíritu Santo para que el que ha sido ordenado pueda configurarse mejor con Jesucristo? Uno podría pensar, bueno, ¿qué es lo que necesita un sacerdote para parecerse más a Jesús? Un sacerdote, un obispo, ¿sí? ¿Qué gracia, qué auxilio divino necesita para parecerse más a Jesucristo? Y uno podría decir, bueno, muchas cosas, ¿no? Amor, misericordia, dulzura, etc. Pero es llamativo, pero después, si uno lo piensa, tiene sentido que el catecismo, la enseñanza de la Iglesia, pone el énfasis sobre una virtud en particular, que necesitamos los sacerdotes para configurarnos con Jesucristo y cumplir digna y debidamente la misión que nos es encomendada por el sacramento del orden sagrado. ¿Y cuál es esa virtud? Digo, que de alguna manera concentra, ¿cuál es esta gracia de estado que el Espíritu Santo concede a los que hemos recibido la ordenación, en mi caso presbiteral? Es la virtud de la fortaleza. Fortaleza.
El catecismo lo dice especialmente hablando de los obispos, ¿sí? Que a ellos se les concede la gracia, en primer lugar, de la fortaleza para cumplir la misión que les ha sido encomendada. Pero por otro lado, después si uno lee lo que la liturgia de la Iglesia dice en relación a los presbíteros y también a los diáconos, y uno experimenta además su propia debilidad y la desproporción entre la misión que se nos encomienda y el tesoro que llevamos en vasijas de barro, y tiene sentido. ¿Sí? Tiene sentido esto de que la gracia propia, no exclusiva, ¿no? Pero la gracia de estado, del orden sagrado, sea esta de la fortaleza, ¿no? Porque hay muchas adversidades, hay muchas frustraciones, nosotros mismos somos muy débiles y realmente alcanza muy poca cosa para que esta vasija de barro se rompa, ¿no? y como que se desparrame ese tesoro que estamos llamados a transmitir y comunicar. ¿Sí? Y pensando un poquito y releyendo algo que ya hemos leído alguna vez de la Sagrada Escritura, volvemos a encontrar esta cuestión de la fortaleza. Hemos leído más de una vez en estas catequesis sobre el orden sagrado estas palabras que San Pablo dirige a Timoteo en su segunda carta a Timoteo. ¿Sí? En el primer capítulo, versículo 6, San Pablo dice: ¿sí? Te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. ¿Sí? Esto lo hemos recordado más de una vez. Pero ¿cómo sigue lo que dice San Pablo? Versículo 7. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. El espíritu que hemos recibido no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, ¿no? Le dice San Pablo a Timoteo y a nosotros sacerdotes. Un poquito más adelante, en el comienzo del capítulo 2, vuelve a decirle Pablo a Timoteo: tú que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Comparte mis fatigas como buen soldado de Jesucristo. Al final de esta misma carta, San Pablo va a decir, como título de honor y gloria suya personal: he peleado el buen combate, he conservado la fe. ¿Sí? Fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Y por citar un ejemplo más, ¿no? En la misma carta segunda de San Pablo a Timoteo, ¿sí? Dice así en el capítulo 4, al comienzo del capítulo 4. ¿Sí? Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y afán de enseñar. Y fíjense, vale la pena leer lo que dice acá también San Pablo. ¿Sí? Exhorta a Timoteo a anunciar siempre y a no cansarse de anunciar la palabra de Dios. Porque llegará el tiempo, versículo 3, llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina, por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Si vos anunciás el Evangelio, van a venir tiempos difíciles, dice Pablo a Timoteo. Si los hombres no van a soportar la sana doctrina, van a ir atrás de cualquier cosa, de cualquier pavada, de cualquier estupidez, como pasa en nuestros días. Tú, en cambio, versículo 5, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. ¿Sí? Soporta todas las pruebas, ¿sí? Realiza tu tarea como predicador del Evangelio. O sea que claramente vemos que entre las cosas que le dice San Pablo a Timoteo ocupa un lugar muy importante, ¿no? Esto de la fortaleza. ¿Sí? Fortaleza para anunciar el Evangelio en medio de las dificultades externas e internas. ¿Sí? Fortaleza para administrar fielmente, ¿sí?, los misterios de Dios.
Y para terminar, veo que aparecen algunas preguntas. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Con quién se confiesan los sacerdotes? Están preguntando. Para no extender esta charla, la próxima, miércoles que viene, vamos a hacer como hemos hecho otras veces, esto de pensar la fe, compartir preguntas y respuestas. ¿Sí? Voy a responder a esta pregunta el miércoles que viene, cuando hagamos ese resumen, conjunto con otras preguntas que han quedado un poquito en el tintero a lo largo de estas catequesis sobre el sacramento del orden sagrado. Bien, para cerrar entonces, ¿sí? La gracia de estado propia que acompaña el sacramento del orden es el don de la fortaleza, que entre otras cosas es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, como dicen por ahí, cuando se reza por los sacerdotes, y hay que rezar mucho por los sacerdotes, ¿sí? No solamente por las vocaciones sacerdotales, sino por los sacerdotes, que seguimos siendo vocaciones sacerdotales, hay que pedirle a Dios eso, ¿no? Fortaleza para los sacerdotes. Que Dios fortalezca a los sacerdotes. Termino entonces con una cita muy linda que está acá en el Catecismo. Déjenme encontrarla. ¿Sí? Es una cita de un padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno. En realidad son varias citas entrelazadas de San Gregorio Nacianceno, que hablan de esto, ¿no? de la misión del sacerdote, la grandeza del don, la fragilidad del sacerdote y la necesidad de esta fortaleza. ¿Sí? Es preciso, decía San Gregorio Nacianceno, es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para acercarle a los demás, ser santificado para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Y un poquito más adelante dice San Gregorio Nacianceno: sé de quién somos ministros, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. ¿Sí? Fuerza del hombre, en el caso de acá estamos hablando de los sacerdotes, que no viene solamente de su voluntad, sino de esta gracia especial que Dios comunica a sus sacerdotes. Y termina San Gregorio: por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad, se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios, comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, sobre todo el ser humano, restablece en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto y para decir lo más grande que en él hay, es decir, lo más grande que hay en el sacerdote, es divinizado y diviniza. Muy bien, hasta acá llegamos entonces. Recen mucho por nosotros, sacerdotes. ¿Sí? Recen para que Dios nos dé fortaleza para cumplir nuestra misión. Y bueno, todas estas preguntas que ustedes estaban compartiendo ahora y otras que han hecho antes y que yo no respondí, prometo que vamos a responderlas el miércoles que viene, en esta pequeña pausa que vamos a hacer, habiendo terminado estas catequesis, sobre el orden sagrado y antes de comenzar las catequesis sobre el sacramento del matrimonio. Bueno, muchas gracias a todos. Nos encontramos el miércoles que viene, si Dios quiere. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Buen descanso para todos y nos vemos la próxima, si Dios quiere.